Hola, muy buenos días. Hola de nuevo, Jovina. Hola, Anita Moraga. Hola, Camila. Muy buenos días a todos. Una consulta dice, ¿debo hacer el test con los títulos de cada clase? No, vamos a hacerlo todo en conjunto acá. Tranquila, ay, Camila, no te preocupes. No te preocupes. Y los test que tú vas haciendo los vas a hacer a voluntad. Uy, hay muchas preguntas, muchos saludos. Débora, nuevamente. Carolina, buenos días, todos los que están, soy Cristian. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test. Soy Mauricio y comenzamos con el tema del día de hoy. ¿Qué nos corresponde hoy día? Hoy día vamos en la segunda sesión del libro El Nuevo Conductor, ¿cierto? Con el tema de los principios de la conducción. Aquí está, día martes, ¿cierto? Segunda sesión, principios de la conducción. A ver, Camilita, te leo de nuevo con más calma ahora. Me refiero para obtener un porcentaje de aprobación teórica. Para practicar acá, dices con nosotros, acá con nosotros tú tienes que practicar todo lo que puedas. Para que te vaya bien al examen, obviamente la municipalidad, tener un buen porcentaje de aprobación, sí. Mientras más practiques, mejor todavía con nosotros. El orden que tú vayas haciendo los test depende de ti, como tú quieras. ¿Ya? No sé si en el panel dice los test finales y se van desbloqueando. En el panel dice los test finales y se van desbloqueando. Mira, te aconsejo entrar a la clase en la mañana, a las 10 de la mañana hay video test. Todas las mañanas, de lunes a viernes igual, ¿ya? A las 10 de la mañana tú te conectas en los video test. Y ahí todas las mañanas se hace un video test, ahí está antes de esta clase, ¿ya? Y a medida que tú vas avanzando, como dice ahí el administrador, ¿cierto? También se van desbloqueando los tests. Ya, ahí me asistió el administrador. Ya, muchas gracias. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces, estimado, a la clase del día de hoy, principio de la conducción. Un tema bastante largo, ¿eh? De hecho que tenemos 3 temas en uno, ¿ya? De lo que es el libro del nuevo conductor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, estaba silenciado. Ahora sí. Perfecto. Vamos entonces con este tema, que es bastante largo, ¿eh? Ahí voy a borrar el cuadrito que quedó ahí. Ahora sí. Ok. Entonces, tenemos un tema que es bastante prolongado, bastante largo, principios de la conducción. Hay 3 temas en uno, de hecho. Así que vamos a tratar de enfocarnos acá en lo más importante, siempre también tomando en cuenta las preguntas del examen, ya enfocado en el libro del nuevo conductor. Vamos entonces a nuestro tema. Ok, entonces, en el libro del nuevo conductor encontramos justamente un capítulo que se llama Principios de la conducción, que como ya dije abarca 3 temas importantes. Uno de estos temas, el primero es el funcionamiento del vehículo, lo que vamos a ver. Es como la parte técnica, mecánica, entender cómo funciona el vehículo, también cómo cuidarlo, cómo mantenerlo. Perfecto. Es muy importante que todo conductor no solamente sepa mover su vehículo, no solamente aprenda a conducir, sino que también entienda cuál es el principio de funcionamiento, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando giramos la llave, cierto? ¿Cuál es la función del motor? ¿Cómo se produce el movimiento? ¿Cómo se produce la transformación de la energía para que el auto se pueda mover? ¿Okay? Entonces vamos a ver varios detalles con respecto al funcionamiento del motor y del vehículo en general. ¿Ya? El segundo tema importante son las leyes físicas presentes en el transporte, ¿ya? Que está también acá. Ahí está funcionamiento automóvil, ya acabo de decir, leyes físicas presentes en el transporte. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos nosotros moviendo un vehículo, estamos sometidos a ciertas fuerzas, ¿ya? Como la fuerza centrífuga, que es la que más conoce, me imagino, ¿cierto? La energía de inercia, energía cinética, fuerza centrípeta, etcétera, ¿ya? Esas fuerzas entonces influyen en nuestra conducción, por supuesto que sí, en el avance del vehículo, el desplazamiento, sí, y hay que tenerla muy en cuenta en determinadas situaciones, como las curvas, como las pendientes, en los mismos virajes, etcétera, ¿ok? A determinadas velocidades también. Esto influye de manera muy notoria. Y el tercer tema que está en este capítulo sería lo que es la seguridad pasiva del vehículo, ¿ya? Hay que entender que todos los vehículos están fabricados con ciertos sistemas de seguridad activa y pasiva que sirven para prevenir que no ocurran accidentes y
para protegernos en caso que haya ocurrido un accidente. Seguridad activa y pasiva. Acá netamente hoy día vamos a hablar de la seguridad pasiva solamente. Solamente seguridad pasiva, que también forma parte de los componentes del vehículo. O sea que podríamos un poquito anclarlo o unirlo con el funcionamiento del automóvil, porque forma parte de sus componentes. De hecho, vamos a hablar primero del funcionamiento del vehículo y después de la seguridad pasiva. Como estos temas están más unidos, dejando para el final la energía y las leyes físicas presentes en el transporte. ¿De acuerdo? Comenzamos entonces rápidamente porque el tiempo no nos perdona. Funcionamiento del vehículo y vamos con una de las partes más importantes del vehículo, que sería el motor. El motor, ¿ya? Se dice que es el corazón del vehículo. Al igual que nosotros, que tenemos un corazón que palpita, y es el que podemos decir regula casi todas nuestras funciones, ¿cierto? Ya bombea nuestra sangre y todo eso, tiene una determinada cantidad de latidos, ¿cierto? Por un tiempo determinado, y esto tiene que estar constantemente así regulado, de lo contrario tendríamos serios problemas. Así el motor entonces le da vida al vehículo también, ¿ya? Un vehículo se mueve gracias al motor. Veamos, voy a leer lo que dice ahí y vamos a ir explicando. Puede ir usted también leyendo el cuadro. Dice, el motor a gasolina convierte un fenómeno químico en uno mecánico. Aquí podemos aplicar la misma noción para el motor diésel, ¿eh? O sea, dice motor a gasolina, pero el motor diésel igual, es la misma función. Transformar un fenómeno químico en uno mecánico. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Recibe una cierta proporción o porción de combustible y aire, lo mezcla, hace las mezclas necesarias, ¿ya? Enciende esta mezcla, produce una ignición, una explosión. Entonces ahí tenemos un fenómeno químico. Es como, o sea, no sé, uno hace un jueguito de química en un laboratorio, ¿cierto? Alguien alguna vez hizo algún experimento con algunos elementos, ¿ya? Es un fenómeno químico, ¿de acuerdo? Y ese fenómeno químico, esta explosión, después produce un movimiento, porque la fuerza de la explosión mueve ciertos elementos dentro del motor, que son los pistones. Ahí tenemos entonces que pasó a ser, o se convirtió en un fenómeno mecánico, porque produjo movimiento. Esa es la función principal del motor, si podemos resumirla de alguna manera, ¿ya? Transformar la energía. Hay una pregunta que justamente soluciona eso. Función del motor sería entonces, ¿qué nos queda enseñar esto que acabo de decir? Transformar qué cosa, la función principal del motor, si alguien me lo puede escribir. ¿Qué transforma el motor? Exactamente, Viviana, muchas gracias. Transforma la energía. No se olviden porque hay una pregunta justamente enfocada a eso. Exactamente, muchas gracias. La energía química en una energía física, lo transforma en movimiento, produce el movimiento circular continuo. Y ahí después nos detalla más o menos cómo se produce esto en su motor. Lo voy a leer así como rapidito. El empuje que recibe el pistón es transmitido a la biela es el bracito que sostiene el pistón, esto es el pistón, ¿ah? Esto de acá es como una forma común cilíndrica, ¿cierto? Va dentro del cilindro. Ya ese recibe la fuerza de la explosión. ¿Ok? Y ese movimiento se transmite a través de la biela. ¿Qué cosa es la biela? Es ese bracito que soporta el pistón. Y la biela a su vez mueve o hace girar esta especie de eje que tenemos aquí que se llama cigüeñal. Entonces ahí producimos el movimiento circular continuo. Ustedes pueden leer completamente lo que está acá. Yo voy dando explicaciones más claras. Ustedes van leyendo el total para no demorar mucho, ¿ok? Ya. Perfecto. Entonces ese es el principio de funcionamiento del motor. Ahora, para que esto se produzca, para que esto surja efecto, funcione, el motor cuenta con diferentes sistemas. Cuenta con diferentes sistemas. Y abajo lo vemos en el siguiente cuadrito. Sistema de lubricación, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, sistema de combustible y de escape. Explico así como rápidamente cada uno de ellos porque después lo vamos a ir viendo individualmente y explicando un poquito más detallado. Para que entonces pueda funcionar ya correctamente, todos tus sistemas trabajan en forma eficiente y sincronizada entre ellos. La lubricación se encarga de que las piezas que se mueven dentro del motor no tengan un roce directo. ¿Ya? Cuando hablamos de lubricación hablamos de aceite. Ustedes asocian enseguida con el aceite del motor. ¿Ya? No solamente el motor lleva aceite, ojo, hay otros elementos más del vehículo que igual llevan aceite, pero no se revisan tan seguidos como el motor. Por ejemplo, la caja de cambio, si usted no lo sabía, también lleva aceite para ser lubricada. Claro que su cambio y su revisión y su mantenimiento es mucho más largo que el del motor.
¿ya? Según el fabricante, según indica el fabricante, pero es mucho más largo. El diferencial también lleva aceite. Si usted tiene un 4x4, tenga en cuenta que va a tener otra caja aparte, otro cambio más diferente, que se conoce generalmente como reductora, ¿ya? Y quizás tenga dos diferenciales. Todo eso también lleva aceite, ¿ya? Pero en el motor principalmente, el aceite trabaja con mucha intensidad, porque dentro del motor se mueve muy rápido. Todas estas piezas que vemos acá soportan la fuerza de la explosión, la intensidad del calor y todo eso. Entonces el aceite está constantemente lubricando y evitando que esas piezas tengan un roce directo. Esa es como la función principal. También todo este trabajo produce temperatura dentro del motor, claro, porque hay mucha energía, son explosiones, se está transformando en energía y eso hace que la temperatura empiece a subir. Por ende, tiene un sistema que también está a cargo de refrigerarlo, sistemas de refrigeración, que antes se le llamaban agua. De hecho, muchos le llaman agua de la llave del radiador. Revisaste el agua del radiador, una frase típica en los autos más antiguos, ¿cierto? Autos con carburador o mucho más antes de los 90, por así decirlo. Se usa el líquido refrigerante, ¿de acuerdo? Y este circula por los bloques del motor. Ya te lo voy a explicar más en detalle luego. Otro sistema eléctrico, obviamente que sí, el vehículo necesita la electricidad para muchos sistemas que ustedes ya sabrán, como las luces, radio, limpia parabrisas y todos estos componentes, ya que se alimentan de la energía eléctrica, pero principalmente para producir chispas, que son los que encienden la mezcla, los que ayudan a producir o a transformar la energía desde un fenómeno químico a un fenómeno físico, mecánico, ¿ya? La chispa entonces es producida por impulso eléctrico y es el que enciende la mezcla, ¿ya? Exactamente, Sebastián dice que en la explosión hay pérdida de energía. Sí, se pierde energía mucho, desde no solamente en la explosión, también en el roce entre las piezas, ya en la transmisión. Desde que se transmite el movimiento que nació el motor y llegó finalmente al eje de tracción, también ahí hay una pérdida de energía. ¿Ya? Hay bastante, eso está también en condición eficiente, ¿eh? Que no toda la energía del 100% que produce el motor se aprovecha en el movimiento. Desde que se produce la explosión hasta que la energía logró mover el auto, hay mucha energía que se pierde. Y si usted maneja de mala manera, fuera de la revolución necesaria, aceleraciones que no corresponden, pierde más energía todavía. Ya. Y por último, el sistema de combustible lo unía ahí junto con el sistema de escape, porque trabajan como la par. El sistema de combustible alimenta el motor, ¿cierto? Para que se produzca también el sistema, el fenómeno químico que dé paso al fenómeno mecánico, ¿de acuerdo? Y una vez que ese combustible se quema, debe ser evacuado a través del sistema de escape. Evacúa los gases de escape, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, todo esto que acabo de decir, lo vamos a ir viendo en imagen y explicando algunos detalles más acerca del funcionamiento del motor. Vamos. Sistema de lubricación primero, ¿ok? Acabo de decir que cuando nos hablan de lubricación lo asociamos con el aceite, ¿cierto? Y si dentro del motor es el encargado, como dice ahí, de disminuir la fricción y el desgaste entre las partes móviles. Vemos una imagen, está muy buena, y nos muestra un motor como sería por dentro. Y lo que vemos abajito, esto que está en cafecito, sería como el aceite, ¿de acuerdo? Esta parte baja del motor se denomina cárter, y ahí en la parte más bajita del motor es como la guatita. Cuando el motor no está en movimiento, cuando el motor está detenido, todo el aceite escurre y se almacena ahí en el cárter. Entonces, cuando usted mide con la varilla el aceite, por si acaso acá voy a dibujar rápidamente una varilla de aceite, ¿ya? Se debe hacer siempre con el vehículo detenido. Esta es una pregunta de examen igual, ¿eh? Vehículo detenido en reposo y en un lugar nivelado, plano. Porque si está en pendiente este aceite, se va a correr hacia un extremo del motor, ¿cierto? El motor, me dice Anita. Sí, bueno, va a depender también del tipo de vehículo, Anita. Hay motores muy grandes, de camiones, buses, y motores más pequeños, de autitos más chiquitos, City Car y eso. Ya, pero el motor tiene muchas funciones. Entonces, estaba diciendo que uno de los chequeos comunes que usted debe hacer como conductor es revisar el nivel de aceite, el cual no debería disminuir, ¿eh? Porque ojalá no debería tener ni pérdidas ni consumo. Los autos ya más viejos, con el tiempo, ¿cierto?, deteriorado y que han sido sobre todo mal usados, empiezan a tener pérdidas o consumo de aceite, ¿de acuerdo? Entonces, esto se revisa mediante la varilla
la puntita de la varilla está ahí, metida en el aceite, ¿ya? Entonces, esa varillita, ¿cierto? Es la que el conductor ocupa para ver el nivel de aceite, ¿ya? Usted, ¿cierto? Esto lo hace con el vehículo detenido, ya lo dije, en un lugar plano, ojalá no esté en desnivel, ¿ya? Y con el vehículo en frío por algunos minutos, ojalá en el reposo, para que usted quite la varilla, la limpia, la vuelve a introducir, la vuelve a quitar una segunda vez, y ahí va a tener la lectura en el extremo de la varilla, ¿ok? Es algo que igual deberían hacer, ojalá con sus instructores en la práctica, ¿eh? Los que estén en escuela de conductores, de pronto por ahí un minutito preguntarle al profe, ¿me puede enseñar cómo ver los niveles del motor? Y es un bloque de aceite. Y no va a demorar más de 5 minutos de aquello antes de conducir, por ejemplo, en algún estacionamiento, porque hay que revisar eso. No está de más, son chequeos que debe hacer el conductor, ¿de acuerdo? Ya. Eh, Me imagino que ya leyeron lo que está en pantalla, ¿cierto? Ya tienen que haberlo leído. Acá tenemos algo muy importante. Por favor, si alguien me puede decir qué es lo que acabo de encerrar ahí en un círculo, qué es lo que acabo de encerrar abajito en un círculo, ¿lo están viendo? ¿Alguien me puede decir? Sí, pero ahí está. Advertencia, indicador. Se conoce como la luz de testigo del aceite. Se conocen como luces de testigo, las luces que nos da el tablero de instrumento. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? El tablero de instrumentos del vehículo nos avisa de varias cositas, ¿ya? De la refrigeración, del sistema eléctrico y también de la lubricación, ¿ok? Ya, esa luz en el panel de instrumento no debería encenderse jamás con el motor funcionando. Con el motor funcionando. ¿Qué pasa si de pronto vamos con el auto conduciendo, ojalá que nunca lo ocurra, y se le encendió esa luz? Usted debería, ojo, usted con una pregunta de examen, buscar un lugar seguro y detenerse inmediatamente. En cuanto encuentre un lugar donde pueda hacerlo, estacionarse, detenerse y detener el motor. Porque ese motor está funcionando con un problema de presión de aceite. Y eso, si usted sigue conduciendo así, y usted no se percata de esto, lisa y llanamente se puede echar el motor. ¿Ya? Hay un problema de presión de aceite serio si se llega a encender esa luz. No olvidar que todas las luces de testigo de color rojo, que se puedan encender en el tablero de instrumento, siempre nos van a avisar de alguna anomalía del vehículo. Hay algunas que son más graves que otras. Esta es una anomalía grave para el motor. Si usted sigue conduciendo así, lisa y llanamente, usted se puede echar el motor, hablando buen chileno. Y esa reparación le puede costar carísima, ¿ya? ¿Cada cuánto el cambio de aceite, más o menos? Buena pregunta, también es una pregunta de examen, según indica el fabricante en la respuesta correcta a esa pregunta en el examen, ¿ya? Pero eso va a depender justamente del tipo de vehículo y el tipo de aceite. Esto viene recomendado. Hay aceite de 10.000 kilómetros, también de 15.000 o también de 5.000. El más famoso es de 10.000. Cuando usted le cambia el aceite y le cambia el filtro también al mismo tiempo, le van a anotar, le van a dar anotadito una tarjetita cuando se realizó ese cambio para que usted haga el próximo que corresponde, ¿ok? Ya. Esas consideraciones entonces, estimados, con el sistema de lubricación. Exactamente, gracias Alexandra. Y Alexandra me justamente validó lo mismo que le estaba diciendo, tal cual. Cada 10.000 es como el más común, Jovina, pero hay otros aceites con otras especificaciones. Hay algunos que incluso soportan hasta los 15.000, siempre y cuando el filtro soporte. Personalmente, les digo, un caso personal, yo generalmente compro un aceite que es para 15.000, pero lo cambio cada 12.000, lo cambio antes, porque muchas veces el filtro también no soporta ese trabajo, ¿ya? Sí, el fabricante siempre va a indicar cuál es el tipo de aceite y cuáles son los intervalos, ¿ya? Y en el mismo aceite, si usted, si el fabricante le dice, por dar un ejemplo, use un 10W40, la marca lo dice usted, o a veces también te recomiendan la marca, ya. Un Shell 10W40, Shell 10W40, ¿ya? O un Valvoline, ya, Valvoline 10W40, perfecto, y en el mismo aceite recomendado para vehículos bencineros, ¿ah? Realizar el cambio cada 10.000 kilómetros, eso, ¿ok? Los fabricantes entonces recomiendan eso, ya. Suñuñuki dice, Jovina, me imagino que es el auto del regalón, el Suñuñuki, ¿ah?
Cada 1000, a ver, perdóname, Jovina, déjame ver algo. Ah, cada 10.000. No había leído eso, yo pensaba que cada 1000 kilómetros estaba cambiando aceite, el gasto es enorme. Sí, es como el más común, pero siempre vea las instrucciones de los fabricantes, ¿ya? El manual del usuario, siempre. Vamos al siguiente sistema, sistema eléctrico. Como ya sabemos, el auto necesita energía para muchos elementos, ¿de acuerdo? Conocido. Y uno de los más importantes para producir las chispas. Las chispas, ¿cierto?, se transmiten a través de los cables, buquía, y esta enciende las mezclas, ¿ya? Aparte, eso también para el motor de partida, que es eléctrico, justamente y tenemos, no tenemos el motor de partida, perdón. Ahí tenemos el alternador, no se ve el motor de partida, ¿ya? El motor de partida, que es eléctrico, cuando usted arranca el vehículo, a ver, mientras ustedes leen lo que dice ahí, cuando usted arranca el vehículo, cuando usted gira la llave para partir, lo que arranca no es el motor principal, en primera instancia, en primera instancia. Cuando usted gira la llave, lo que arranca en primera instancia, los primeros segundos, es un motor pequeñito, conocido como motor de partida o motor de arranque. Ese motor pequeño es eléctrico, totalmente eléctrico, y se alimenta de la energía que está almacenada en la batería. Por eso, si la batería no tiene energía almacenada, no va a arrancar. Nada va a arrancar. Entonces, ese motor pequeñito, ¿qué hace? Ese famoso motor de partida, ¿qué es lo que hace? Cuando usted gira la llave, hace contacto, como se dice, le está pasando energía eléctrica que está almacenada en la batería para que arranque. Y este gira. Al girar, se conecta con el motor principal, le da un giro al motor principal. ¿Te acuerdas de eso mucho? El motor principal, al girar, movido por este motor pequeñito, ¿qué es lo que hace? Mueve su cigüeñal, gira el cigüeñal. ¿Qué pasa cuando gira el cigüeñal? Se mueven las bielas, se mueven los pistones, se activan las válvulas que permiten la entrada de la inyección de combustible, se sincroniza con el sistema de encendido, que también se activa, ¿cierto? Y viene la chispa en la bujía y enciende las mezclas. Todo esto que yo estoy diciendo ahora pasa en fracciones de segundos. Y así escuchamos, ¿cierto? Parte el motor principal, así arranca, pero gracias a que el motor de partida le da el arranque principal, ¿ok? Ya. Otro elemento importante que tenemos en el sistema eléctrico es el alternador. ¿Qué cosa es el alternador? ¿Con qué podemos asociar el alternador? Con algún elemento, ¿cierto?, que tengamos, que usemos nosotros a diario. ¿Con qué cosa podemos asociar el alternador? A ver, si alguien lo puede asociar con algún elemento que ocupe a diario. No sé si me están mirando ahí en la pantalla. Algún elemento que a veces ocupamos a diario, nosotros casi todas las noches o en el día. Oye, el cargador, ya, muchas gracias, Diego, el cargador. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, ¿cierto? Prácticamente, y tiene que cargarlo. Bueno, el alternador es su cargador para que usted así lo relacione, lo entienda. Es el que produce la carga, el que lo genera. Me dice Alexandra, profe, ¿cómo saber cuándo se debe cambiar la batería? Ya, la batería generalmente viene con unas recomendaciones de vida útil, porque hoy día la batería viene sellada, ¿de acuerdo? Hay que ver las recomendaciones de vida útil. Las baterías normales, generalmente su vida útil es de 3 a 5 años. Va a depender de la calidad, ¿de acuerdo? Y muchas baterías también tienen un indicador de carga. Indicadores de carga acá. Es una lucecita que cuando está bien buena está como en verde. Después pasa al amarillo, blanco, finalmente termina como en rojo. ¿Ya? Entonces eso significa que la batería está perdiendo carga. Y después te vas a dar cuenta igual, porque cada vez se va a poner más pesado para arrancar el vehículo. Usted dice, pero si todo está bien, la correa alternada está tensa, eso significa que se está produciendo la carga. Los bornes de la batería están bien ajustaditos y están limpios, perfecto. ¿Por qué esta cosa es pesado para arrancar? Su batería ya está perdiendo vida útil. ¿Ya? Lo mismo pasa si usted tiene algún juguete, pues, Alexandra. Usted compra un juguete para los niños, imagínate que compró el típico auto de sartén, ¿cierto? Ahí que tenemos. Yo tengo una acá, a ver, permiso, de mi hijo justamente, y justamente ya está sin batería. El típico tipo. Lo mismo, pues. Va a llegar un momento que se mueve apenas, la presionamos y se mueve, le cuesta. Se está gastando la batería. Pero si quiere algo más específico, bueno, las baterías, obviamente, como todos los elementos que compramos, trae una etiqueta, ¿cierto?, con las instrucciones y ahí viene anotadito más o menos la vida útil que te garantiza esa batería, ¿de acuerdo? Hoy día las baterías, ¿cierto? Antiguamente se hacía un mantenimiento que era revisar el nivel del electrolito. Es una batería antigua la que está ahí, esas ya casi no se ven, ¿ya? Están como desapareciendo. Había que sacar cada una de esas tapitas
procurar que no entre mugre adentro, ¿ya? Y revisar el nivel del líquido que tenía. Si ese líquido estaba muy bajo, estaba bajo las placas que hay, había que rellenar con agua destilada, que siempre esas placas estén tapaditas. Hoy en día ese mantenimiento o ese chequeo ya no se hace, porque prácticamente todas las baterías vienen selladas ahora. Lo único que usted debería chequear es que estos bornes estén siempre limpios, bien ajustaditos, bien apretaditos. Generalmente estos bornes, que son los que transmiten la corriente, positivo y negativo, esto que vemos acá, ¿cierto? Es la abrazadera del borne, la abrazadera, y van acá los bornes, ¿cierto? Van unidos y apretaditos. Generalmente con la humedad y el tiempo se tienden a sulfatar. Usted deja una pila por ahí mucho tiempo cerca donde haya humedad. Al tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a dar cuenta que esa pila, ¿cierto? Le vino como una película blanquecina encima. Ese es el asulfatamiento, ¿ya? Y si vemos que los bornes están así, hay que limpiarlos. Se recomienda con agua con bicarbonato limpiarlo. O también algunos recomiendan el limón artificial para limpiar los bornes, ¿ok? Simplemente algo tan simple como eso. Tan simple como ese detalle va a hacer que tu vehículo tenga problemas para arrancar. Porque el mismo asulfatamiento genera una película aislante de la corriente. Y la corriente no está fluyendo como debería, ¿de acuerdo? Pero igual tenemos una luz de testigo que nos avisa, miren, nos avisa cuando hay un problema de batería. Aunque esta falla no es tan grave como la luz de testigo de la alimentación, igual nos está avisando que hay un problema con la batería, que no está bien conectado un borne, que a lo mejor está muy esulfatado, o que la correa del alternador, recordemos que este es nuestro cargador, está suelta. A ver, hablemos un poquito de esto. El alternador ya sabemos que es el que produce la energía, ¿cierto? ¿Cómo produce la energía eléctrica? La energía que el auto consume y la carga de la batería a través del movimiento. Este también transforma la energía, la transforma. Transforma la energía del movimiento en energía eléctrica. Eso es lo que hace el alternador, convierte la energía, ya porque está unido al motor por esa correa, cuando el motor gira lo hace girar, y al moverse, él produce energía eléctrica, energía del movimiento, ¿ok? Chequeo también que esta correa está siempre bien tensa, bien tirante, ¿ya? Perfecto. ¿Qué me pregunta Camila? Dice, acá no hay ninguna pregunta. No se me ocurre. Pregunta tonta, todo esto se hace con el motor apagado. Los chequeos que estoy hablando, Camila, todos los chequeos e inspecciones siempre con el motor apagado, en frío. Y en frío también, ¿ah? ¿Eh? Un motor apagado, porque si usted levantó el capot del compartimento del motor y toca algo, se puede quemar. ¿De acuerdo? Si usted va a revisar su batería, hay que tocar que esos bornes también, la brazadera del borne que estén bien ajustaditas, ¿cierto? Todo eso, o tocar que la correa del alternador esté bien tensa, bien tirante, no se suelta, motor apagado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente sistema de combustible. Es el alimentador del vehículo, ¿cierto? Si no, no funcionaría. Necesitamos de la benzina, de la explosión, o del diésel, depende qué tipo de vehículo tenga usted. Veamos, ¿qué nos dice acá? Bueno, antes de leer lo que dice ahí, les digo que el sistema de combustible se compone del estanque de combustible, de las cañerías o conductos que llevan el combustible desde el estanque a la bomba inyectora. Generalmente el estanque, no generalmente, siempre mejor, siempre el estanque va a estar lejos del motor. Si el motor está adelante, el estanque va a estar en la parte trasera del vehículo, por el calor, ¿cierto? Viceversa, hay muy pocos vehículos, ya casi no salen, que tienen el motor atrás, ya casi no se ven ese tipo de vehículos, ¿eh? Me acuerdo, los Volkswagen también son, los escarabajos también, motor atrás, ¿ya? Hoy en día eso es raro ver. En esos casos, el estanque estaba adelante, ¿ya? Entonces el estanque de combustible siempre está lejos del motor. Desde el estanque hacia el motor, más precisamente hacia la bomba inyectora, hay unas cañerías o flexibles que conducen el combustible. Y también hay filtros, ¿ya? Que filtran, obviamente, porque la benzina siempre viene sucia, o trae partículas, o trae residuos en el estanque, nunca está todo limpio. Entonces, hay filtros de combustible que retienen las impurezas que vienen de la benzina para que llegue a la bomba inyectora limpia, ¿de acuerdo? Después, el combustible por sí solo, ya la benzina por sí sola no genera la función, debe ser mezclada con aire, ¿de acuerdo? Ya, veamos, ¿qué dice acá? Tener cuidado, dice, con los vapores de la gasolina porque son cancerígenos, sí, evitar inhalarlo. Cuidado las bombas de combustible, no estar mucho rato inhalando esto. Cierra las ventanillas siempre. Esa pregunta suele aparecer, ojo con eso, ¿ya? Después nos dice,
La frecuente frenada y aceleración al conducir causan alto consumo. Sí, exactamente. Porque el vehículo, cuando usted sale, cuando usted lo mueve de la inercia, es cuando más consume combustible. Si usted quiere ahorrar, aplique conducción eficiente. ¿Quién se acuerda de la conducción eficiente? ¿Qué porcentaje más o menos nos permite ahorrar? Es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué porcentaje de combustible, si conducimos eficientemente, podemos ahorrar? Muchas gracias, Alexandra. Aproximadamente entre un 10 a 15%, ¿ya? Y conducir eficientemente involucra, por ejemplo, que usted planifique su frenado, que evite la frenada innecesaria, que anticipe las situaciones para no andar parando a cada rato. Por ejemplo, si yo veo que un semáforo ya está por cambiar, ¿para qué me voy a apurar? Si tengo 50 metros más, un semáforo ya está por cambiar, doy más despacio, regulo la velocidad, entonces cuando vayamos llegando al semáforo ya está en verde y nos acabamos de evitar una parada innecesaria. ¿De acuerdo? Puede ser para mover el vehículo de la inercia, ya, en este caso, perdón, no vamos a tener que mover el vehículo de inercia. Cuando más se consume combustible es cuando salimos de la inercia. Es cuando el motor más se fuerza en las partidas, en la salida, en primera. Es cuando más consume combustible. ¿Ya? Y después andarse tanto de gusto, ¿cierto? Ser como brusco un poquito con el pie o pasar de revoluciones el motor constantemente, pasar tardíamente los cambios. Todo eso consume combustible. Usar mucho las marchas bajas cuando ya podríamos colocar una marcha más alta también. ¿Ya? Okay. Otro punto importante. A la cabina no debería penetrar olor a combustible o la benzina, ¿de acuerdo? Salvo que usted recién haya cargado ya combustible. A ver, les cuento una situación que me pasó hace poquito el otro día. Esto va a servir para dar toda la explicación que dice ahí. Esto me pasó hace más o menos unas 2 semanas atrás, ¿ya? Había un muchacho ahí cargando la bomba de benzina, muy amable, y todo lo demás, me contó que no había pasado bien el fin de semana y siempre conversamos un ratito, ya, listo, ok. Me carga tanto, listo, todo ok, me cargó, cerró, salí. Y típico, ahí hay una combustible, sí, es normal, y era benzina. En ese momento usted lo va a sentir, sobre todo cuando abrió los vídeos para hablar con el bombero, ¿cierto? Con el encargado en la estación de cargar combustible. Pero después siguió, y siguió, una rural, y seguía no era combustible, qué raro. Seguramente pensé, claro, siempre cae un poco de combustible en esta zona acá, ¿cierto? Acá cerca de la tapa y eso, cuando sacan la pistola, como que se pega un poquito a veces, ¿cierto? Si el bombero hay como muy brusco, a veces cae unas goteras, no sé por qué. Pensé que era eso. Pero después ya de 15, 20 minutos, media hora casi, ¿ya? Seguía el combustible, por lo cual me detuve. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay una pregunta examen. Me detuve a investigar el problema. Ya iba en carretera. Busqué un lugar seguro, a la orilla de la carretera, salir fuera de la calzada, detenerme. Y cuando voy a ver, la carpeta esta acá estaba cerrada. Por favor, vean la imagen. Esta carpeta estaba cerrada, como corresponde. Pero acá dentro la rosca quedó mal sellada y estaba semiabierta. Le dio a este muchacho como medio giro nomás. Estaba cayendo combustible, estaba cayendo benzina. Sumamente peligroso. Lo mismo que estoy hablando es la pregunta del examen, ¿ya? La pregunta del examen dice, si usted siente un fuerte olor a combustible, ¿qué es lo que debería hacer? Sentir un olor a combustible, ¿es normal? ¿Qué pasa si usted siente detenerse? Esa es la respuesta. Detenerse a investigar el problema en un lugar seguro. Tampoco va a parar en la mitad de la calzada, obviamente. Lugar seguro, por eso estoy relatando toda la experiencia. Lugar seguro, detención, y justamente me bajé a mirar y era lo que sospechaba. La tapa rosca había quedado mal cerrada y en el camino venía cayendo combustible, imagínense. Peligrosísimo. Hay un peligro de incendio. La benzina es muy explosiva, es muy volátil. Peligro de incendio. Imagínense, así como yo digo, una parada en un semáforo, una persona fumando en una esquina y cogiendo gas, cerca del vehículo. Es peligrosísimo, ¿de acuerdo? Ya. Y finalmente dice, bueno, acá está lo que yo acabo de comentar. La experiencia que yo acabo de decir, ¿cierto? La tenemos acá, miren. Acá. Yo se la adorné un poco más. ¿Me estoy mintiendo? Sí, ya me pasó de verdad, me pasó. Entonces sirve también como experiencia. Y por último, dice cargar gasolina, recuerde apagar siempre el motor del vehículo, evitar la inhalación de vapor de gasolina, de vapores inhalados por la gasolina, jamás fumar, jamás encender nada, ni un encendedor, nada.
y no hablar por celular también es obligatorio. ¿Ya? Está prohibido. Ahí está, ¿cierto? Muy bien, pasamos al sistema de refrigeración ahora. Sistema de refrigeración. Como ya había dicho en un principio, dentro del motor se produce mucha energía. Esto genera mucho calor, elevación de temperatura. El trabajo del motor interno es muy intenso. Se mueve el cigüeñal, se mueven pistones. Hay explosiones dentro del motor. El motor está explosando a cada segundo. Se producen explosiones dentro del cilindro en forma sincronizada. Entenderán entonces que la temperatura sube mucho. ¿Cómo el motor regula esta temperatura? Gracias al sistema de refrigeración. Mientras ustedes leen lo que está ahí, ¿cierto? Yo le voy explicando con palabras y rayando un poquito cómo esto funciona. Cuando ya el motor está andando, ¿cierto? El motor mueve muchos sistemas. El movimiento del motor no solamente para mover el auto, sino que para hacer funcionar varios sistemas. Uno de aquellos sistemas que hace funcionar una bombita conocida como bomba de agua, que la hace girar. Esa bomba funciona. Funciona, lo voy a colocar acá con verde mejor, que se entiende que es el agua verde, ¿vale? Todo lo conocen como agua verde, pero líquido refrigerante. Entonces, succiona el agua verde o líquido refrigerante, ¿cierto? Desde el radiador hacia el bloque del motor. El bloque del motor es la parte más maciza, ¿ok? Y por las paredes de este bloque, una especie de túneles, ¿no? Una especie de, digamos, de conductos, ¿ok? Por las paredes del bloque. Entonces, aquí circula este líquido refrigerante constantemente, está circulando, circulando, porque la bomba de agua le impulsa para circular. ¿Okay? ¿Qué hace ahí? Está absorbiendo el exceso de temperatura. Eso hace el líquido refrigerante, igual se llama agua. Antiguamente se le llamaba agua. El agua no es bueno, ¿por qué? Porque produce corrosión, oxidación, ¿cierto? Va dañando justamente los conductos internos del bloque. ¿Ok? Entonces el refrigerante está ahí constantemente absorbiendo el exceso de temperatura. Llega un momento que este refrigerante toma mucha temperatura, demasiado, ¿cierto? ¿Y qué ocurre ahí? Hay una llave de paso conocida como termostato, que justamente es tipo una llave de paso, lo vamos a hacer que de color azulito. ¿Ya? El termostato está en la salida del bloque. No se olviden porque con una pregunta de examen. ¿Dónde se ubica el termostato? En la salida del bloque. Acá voy a poner un cuadradito. Ese es el termostato. Ahora, para que entiendan mejor qué cosa es un termostato, es una especie de llave de paso, ya que se abre con el exceso de temperatura. Generalmente los vidrios convencionales, entre los 82 a 84 grados más o menos, se abre esta llave de paso conocida como termostato y permite que este líquido refrigerante que estaba muy caliente salga, se evacúe y se devuelva al radiador. Eso es lo que hace. Entonces sale. ¿Y qué va a hacer en el radiador? Se vuelve a enfriar nuevamente acá. Se enfría gracias al aire que ingresa por la mascarilla y gracias al ventilador o electroventilador o termoventilador, ¿cierto? Que igual está girando y ayuda a enfriarlo. ¿Ok? Una vez que ya está frío, nuevamente ingresa al bloque, siguiendo este ciclo constantemente, este circuito. ¿De acuerdo? Lo que sobra, lo que rebalsa de acá, de este líquido refrigerante y del radiador, acá está, a la salida del bloque, querida Vania, sí, Vania. Lo voy a volver a marcar, ¿vale, Vania? Acá está el bloque, la salida del, perdón, el termostato. A la salida del bloque. Está bueno que me preguntes, porque esa es una pregunta que suele aparecer. ¿Dónde se encuentra ubicado el termostato? A la salida del bloque del motor, en la salida del bloque del motor. ¿De acuerdo? Sí, Alexandra, consume más combustible, pero no es mucha la diferencia. No es tanto, no es algo exagerado, Alexandra, porque es un motorcito aparte que se mueve, entonces está forzando más el trabajo. No es algo, digamos, que es muy exagerado, que consume más con aire acondicionado, es un poquito más. ¿Ya? De hecho, en la carretera, ya que me hiciste esa pregunta, en la carretera, cuando tú vas en carretera, es mejor usar el aire acondicionado, abrir los vidrios del vehículo. ¿Por qué? Porque al abrir los vidrios del vehículo a alta velocidad se produce el efecto paracaídas. ¿De acuerdo? Y eso te frena más el vehículo y fuerza más el motor. En cambio, si tú subes los vidrios, no se produce el efecto paracaídas y colocas el aire acondicionado, se hace mucho calor, sobre todo en zona central, zona norte del país. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? Estás consumiendo, pero muy poquito, ¿cierto? O sea, el motor igual se fuerza porque está moviendo el motorcito, ¿ya? Pero es algo muy mínimo.
¿Y qué es el termostato? Ya lo expliqué, querida Jovina, lo vuelvo a repetir. El termostato, ¿cierto? Es una especie de llave de paso que se abre cuando hay mucha temperatura para permitir la salida del refrigerante. ¿Ya? Eso es. Ok. Por último, para terminar con este sistema, ¿cierto? Lo que sobra, lo que rebalsa de acá, del sistema del radiador, ¿cierto? Va a un depósito que esto ustedes deberían conocerlo bien, a un depósito transparente, que es como un bidoncito, lo vamos a dibujar acá, un bidoncito que es transparente y usted lo tiene visible. ¿Lo han visto, no? ¿Alguna vez han revisado el líquido refrigerante? ¿Lo han revisado alguna vez? Su vehículo, su instructor le ha dicho, mira, acá tú revisas el agua. ¿Sí? Ya. Ese pequeño bidón, nombre correcto sería vaso de expansión o vaso de recuperación. Todo el mundo lo llama el depósito de agua. El depósito, ¿cierto? Y como es transparente, usted acá a través del plástico va a poder ver el nivel del refrigerante acá, ¿cierto? Ahí tiene dos marquitas, inferior, superior. Se recomienda que esté de la mitad siempre, o la mitad hacia arriba, ¿ok? Ahí usted revisa y acá mismo usted rellena. Usted no debe destapar el radiador, sobre todo cuando el motor se está caliente. Es muy peligroso porque se puede quemar, ¿de acuerdo? Ya. Chequear también la temperatura constantemente, los chequeos que hacemos nosotros, ¿cierto? La temperatura nunca debería acercarse ahí. Si pasa eso, deberíamos detenernos inmediatamente en un lugar seguro. Lo mismo con un tema del aceite o olor a gasolina. Esa es una falla. Generalmente esa aguja que vemos ahí, generalmente esa aguja anda aproximadamente entre 2/4 y la mitad. Es como generalmente lo que anda, más o menos ahí, o máximo a la mitad. Ya si pasa un poco tampoco hay problema. Pero si se acerca a la zona roja, tiene un problema de temperatura. Detenga su vehículo y vea el problema, detenga el motor de su vehículo, ¿ya? Puede ser una falla grave en el sistema de refrigeración, ¿de acuerdo? Ya. Sí, todo esto que hablé de Jovina, que ya mencioné, agua verde, también hay una de otro color que es medio rojiza, el líquido refrigerante, ¿ok? Si se perdió esa partecita, Jovina, después puede ver la grabación de nuevo, está todo ahí explicado, ¿ya? Porque tenemos que seguir avanzando, el tiempo no nos perdona. De agua verde, sí, es lo que sobra acá del agua verde. Se conoce como agua verde, pero el nombre correcto es líquido refrigerante. Ah, ya, Jovina, ok, muy bien. Líquido refrigerante. Vamos con el sistema de escape, ¿cierto? También conectado con el sistema de alimentación, porque aquí se quemó, ¿cierto? La alimentación, ¿ya? Es lo que sale, lo que se evacúa, ¿ok? Recién dijimos, voy a volver un poquito atrás, perdón, del sistema de combustible, ¿cierto? Sus funciones, ¿ya? Que llegue combustible a los cilindros y esto se enciende con una chispa y se quema. ¿Okay? Una vez que se producen las explosiones, los gases que se producen tienen que ser evacuados del vehículo y de esto se encarga el sistema de escape. Yo creo que todos conocemos el tubo de escape, ¿cierto? Que es lo que más se ve. Todos hemos visto alguna vez un tubo de escape, ¿cierto? En la parte trasera del vehículo, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto alguna vez. Pero el sistema de escape es mucho más que eso. El sistema de escape parte en el límite de escape, que es donde salen los gases una vez que se quemaron. ¿De acuerdo? Sigue por el conducto, pasa un convertidor catalítico, que podemos decir que es un depurador de gases. No los depura al 100%, pero se supone que hoy en día los vehículos son menos contaminantes que los antiguos vehículos que tenían carburador. Esos contaminaban más. Los antiguos vehículos que tenían carburador, hoy día todos tienen bomba inyectora y tienen un convertidor catalítico, que en cierta forma depura un poco más que antes, ¿cierto? Los gases, ¿de acuerdo? También lleva un silenciador. ¿Cuál es la función? Acá también tenemos un tema de contaminación, pero contaminación acústica. El ruido que produce el trabajo del motor, acá es silenciado, ¿de acuerdo? Para que no haya mucha contaminación acústica, mucho ruido. Entonces se rompe, es súper notorio porque el motor cambia de ruido, ¿ok? Ya. Consejo, veamos lo que dice acá. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, sí, y esto es venenoso, sí. Es una pregunta de examen. Los gases de escape contienen elementos venenosos. Tenga cuidado, porque a veces no se ven. A no ser que el motor tenga un problema, que esté mala la mezcla, que quizás esté frío también, sale el vapor de agua cuando está frío, eso es normal por el escape, ¿ya? Que esté consumiendo aceite, ahí el humo, el gas de escape va a ser visible, Un motor en buenas condiciones,
El gas de escape, el gas que sale, es incoloro, no se ve. Es inoloro, carece de olor. Entonces, si usted tiene, hay que tener mucho cuidado, si usted tiene un vehículo funcionando dentro de un recinto cerrado, puede estar inhalando esto sin darse cuenta. Jamás mantenga un vehículo con el motor en funcionamiento en recinto cerrado. Tenga harto cuidado con los estacionamientos subterráneos, ¿ah? Con lo que está inhalando ahí. Se siente inmediatamente esa pesadez. No sé si alguien ha caminado mucho rato por algunos estacionamientos subterráneos, estos súper grandes que hay, ¿ya? Pero generalmente ahí deben haber extractores de aire también, pero igual no es suficiente para la cantidad de vehículos. Y se han dado cuenta que empieza la pesadez enseguida. Los primeros síntomas, ¿cuáles pueden ser? Les digo, irritación de mucosas, ¿ya? Irritación de mucosas, la nariz, la garganta, los ojos, picazón en los ojos, ¿ya? Mareo, dolor de cabeza, si es mucho, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con inhalar estos gases, ¿ok? Oh, y otra cosa más hay que tener cuidado. Bueno, con el sistema de escape se oxida, se rompe y cambia el ruido, así que ahí también lo podemos detectar. Pero hay contaminación, hay más contaminación cuando se rompe. ¿De acuerdo? Tener cuidado entonces con inhalar los gases de escape. Aparte de eso, igual los gases de escape son los que perjudican nuestro medio ambiente. Obviamente que sí. El efecto invernadero, ¿cierto? En gran parte es un producto de las emisiones de contaminantes de los vehículos, de la empresa automotriz. Es eso. ¿Ya? Entonces, también, ¿cierto? Contribuye, o mejor dicho, más que contribuir, no es una contribución, no. Eso termina afectando más, ¿cierto? O termina acelerando el cambio climático. ¿Ya? ¿Qué sucede si el tubo de escape se tapa? Me dice Camila. Bueno, eso sería un poquito raro, ¿eh? Como que a alguien le ponga un tapón. Lo que va a pasar es que el motor se va a ahogar y se va a tener que parar. Porque los mismos gases, ¿cierto? Que se están ahí juntando, hacen que el piston no se mueva, que no se puedan evacuar los gases. ¿Qué sería? El motor se va a tener que parar. En definitiva, el motor se va a parar. Si sigue así, el motor se para totalmente. ¿Ya? Si le entra agua no pasa nada, porque el mismo escape, de hecho, muchas veces le echan agua dentro del mismo escape, los mismos gases lo sacan. De hecho, en las mañanas, ojo, recién había dicho que los gases que salen por acá son incoloros e inodoros, no se ven. Pero en las mañanas, cuando hay mucha humedad, principalmente en el sistema de escape, usted va a ver que de su tubo de escape va a salir un humito de color blanquecino, blanco. Eso es normal. ¿Por qué? Porque son los vapores del agua que están saliendo de la humedad. En el sur es más notorio porque hay más humedad. Pero suele pasar en el invierno en casi todo el país, ¿cierto? Por el frío, exactamente van. Eso es normal. Ahora, si el humo de escape del sistema es de color negro, notorio, negruzco, tenga cuidado ahí, porque ahí lo más probable es que hay un problema de mezcla. La mezcla está mala. La inyección de combustible está mala. Está llegando mucho aire o poco aire o mucha benzina o el filtro de aire está tapado. Hay un problema de mezcla. Eso sí es de color negro. Y si es de color azulado, el humo de escape, usted lo ve de color azulino, eso es porque se está quemando aceite, el motor está quemando aceite. Están pasando partículas de aceite a la cámara de combustión, cosa que tampoco debería ocurrir. ¿Ok? Y el humo blanquecino, normal, porque es vapor de agua. Pasa con la humedad. Ok, muy bien. Eso entonces, estimado, con el sistema de escape. Con ese terminamos lo que es el funcionamiento del motor. Para finalizar el funcionamiento del vehículo, vemos acá ahora un croquis con el funcionamiento general, ya conectando varios sistemas. ¿Ok? Ustedes pueden leer al ladito, ¿cierto? La función de cada sistema está con diferentes colores ahí remarcados. Ya sabemos qué cosa es el motor y qué es el corazón. Ahí se produce el movimiento. Pero para que el auto se pueda mover, este movimiento debemos transmitirlo hacia las ruedas de tracción. ¿Ok? Y para eso está el sistema de transmisión. Transmite el movimiento. ¿Ya? El movimiento parte del motor. Ahí parte, ahí se inicia, ¿cierto? Tiene que llegar a ser la rueda, ¿ok? Ya, pero antes que nada, entre medio, ¿cierto? Entre lo que es la caja de cambio, que es un modificador de fuerza en el fondo, ¿ya? Y el mismo motor, hay un sistema llamado de embrague, que ustedes conocen el pedal nomás. Ustedes conocen el pedal de embrague, ¿cierto? Claro, eso sería como el esqueleto, más que el esqueleto, Camila, sería como la parte de la columna vertebral, lo que mueva el vehículo.
¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona, ¿cierto? Tenemos el cerebro conectado a nuestra columna, ¿cierto? Por la espina, ¿cierto? Por nuestra espina, ¿ya? Y por eso yo puedo mover mi brazo porque hay una orden que llega al cerebro para que yo mueva mi brazo. Acá lo mismo, las órdenes llegan, ¿cierto? Desde el motor. Y si vamos más al inicio, serían desde también el computador, porque ya todos los otros tienen un disco duro, un computador. Y ese también es que gradúa y determina cómo trabaja el motor. Ya. Y de ahí se transmite el movimiento hasta que finalmente llega a la rueda. Es algo así para ser más fácil de comprender, Camila, muy bien. No, el chasis acá no está involucrado en esto. Esto no es chasis Jovina. El chasis no está acá. Bueno, pero el chasis sería como la armazón, lo que soporta el peso. Eso es el chasis. El chasis es rígido, el chasis no tiene movimiento, salvo, bueno, cuando se conecta, ¿cierto?, al el brazo de dirección o cuando se conecta a los buques, ¿cierto?, a la suspensión. Pero el chasis es rígido, no está unido a él, ¿ya? Es lo que soporta todo, ya es la base, el cajón, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, acá el movimiento, como estaba diciendo, ¿cierto?, cuando sale del motor llega al embrague. Entonces el embrague es el encargado de conectar y desconectar este movimiento. Cuando usted presiona el embrague a fondo, lo que sucede ahí es que el vehículo, el motor se desembriaga, usted presionó a fondo, se desembriaga, esto se desconecta. Voy a hacer acá una rayita, blanco. Esto acá entonces se desconecta, se separa. ¿Ya? No está pasando movimiento del motor hacia las ruedas de tracción, no está pasando movimiento, tenía el embrague abajo. El auto quizás se sigue moviendo igual por la inercia, pero no está pasando movimiento porque tiene el embrague presionado. Cuando usted levanta el embrague, cuando lo quita, esto se vuelve a conectar, esto se une. ¿Ya? Eso es volver a embragar, conectar. ¿Ya? Y pasa el movimiento en la caja de cambio. ¿Qué sucede con el movimiento en la caja de cambio? Se modifica. Si usted coloca un cambio determinado, esto adquiere una determinada fuerza y velocidad. Y finalmente ese movimiento llega hasta el eje de las ruedas de tracción para que el auto pueda desplazarse. ¿Ya? Así podemos decir que es el principio del movimiento del vehículo. Por eso, así como a grosso modo, digamos, de manera general, el vehículo toma movimiento. ¿De acuerdo? Los vehículos 4x4 también son capaces de conectar el movimiento al otro eje, pero eso lo hace el conductor a su elección, a su voluntad. ¿Ya? Acá tenemos un vehículo convencional de tracción trasera. ¿Cómo sé que es de tracción trasera? Porque está clarito. Ahí la flecha lo indica, el movimiento parte del motor y llega hasta el eje trasero para que el auto se pueda mover. ¿De acuerdo? Ya. Eso entonces, estimado, con el funcionamiento del vehículo, así como rápidamente, porque tenemos más temas, recordemos que el tiempo es acotado. Vamos con el segundo tema importante en este ciclo. Segundo tema importante en esta sesión del día de hoy. Recordemos que estamos en principios de la conducción, ¿ya? Segundo tema importante es la seguridad pasiva. Muy bien. Voy a explicar acá qué es lo que significa rápidamente seguridad activa y seguridad pasiva. Desde hace ya muchos años, no hace tampoco, pero desde hace algunos años, los vehículos son fabricados de acuerdo a ciertas normas. O sea que los fabricantes, hablemos de empresas a nivel, empresas extranjeras, ¿cierto? Reconocidas, a ver, por dar algunos ejemplos, la Ford, ¿cierto? La Chevrolet, no sé, la Suzuki. Ellos, para cuando fabrican, independiente le pongan un sello, su modelo, marca y todo lo demás, deben regirse por ciertas normas internacionales. No pueden llegar y fabricar un auto como ellos se le antoje, sino que hay ciertos estándares y ciertas normas que deben seguir. ¿De acuerdo? Y esas tienen que ver con la seguridad pasiva y activa que tiene el vehículo. ¿Ok? Tiene que tener ciertos elementos de seguridad. Ese es el resumen de la seguridad activa. Acá no vamos a hablar de seguridad activa, solamente un resumen para entenderlo y relacionar después la seguridad pasiva, que es lo que vamos a ver ahora. La seguridad activa son todos los componentes que tiene el auto que permiten que éste se desplace con seguridad. ¿De acuerdo? Sistema de frenos, sistema de dirección, los neumáticos, las luces, la forma, los puntos de equilibrio, la suspensión, el comportamiento a ciertas velocidades, la misma aerodinámica y forma del vehículo para poder desplazarse, etc. Eso está diseñado, fabricado y pensado para que cuando usted frene, el auto frene. Para que cuando usted gire, el auto gire.
Cuando usted encienda las luces, pueda ver y sea visible al resto. Entonces, todo eso ayuda a evitar, ojalá que no ocurra un accidente. El auto está diseñado así, para que ojalá no ocurra un accidente. ¿De acuerdo? Se llama seguridad activa. ¿Por qué activa? Porque siempre está funcionando para evitar el accidente. Entonces, ojo, miren lo que voy a decir ahora. Relacionen el término seguridad activa con el término evitar. Evitar. La seguridad activa evita, ¿de acuerdo? Evita accidentes. Nos previene, evita. Ojalá no ocurra, ¿de acuerdo? Ya. Pero tenemos bien sabido igual que los accidentes o siniestros, por muy buenos, por muy topísimo que yo tenga mi vehículo, por muy sistemas avanzados y sofisticados que tenga, también depende en gran medida del conductor, del error humano y de los demás usuarios de la vía también, y de otras condiciones igual. Entonces, igual pueden ocurrir siniestros, sí, igual pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Aquí es donde entra ahora a participar la seguridad pasiva o secundaria, que se le suele llamar. Ojo, cuando escuchen seguridad primaria es la seguridad activa. Cuando escuchen seguridad secundaria, es la seguridad pasiva. Y de esta vamos a hablar un poquito más. ¿Qué es la seguridad pasiva? Bueno, la seguridad pasiva entra en funcionamiento una vez que ocurrió el accidente, sea por la causa que sea. Responsabilidad humana, condición adversa, condición vial, técnica, mecánica, por lo que sea. La que más se da es responsabilidad humana. Ya eso está bien sabido, ¿ya? Pero por lo que sea. Una vez que ya ocurrió el accidente, todos los vehículos deben tener ciertas condiciones en sus sistemas para que nos protejan, para que ojalá suframos los menores daños posibles. Dicho eso, voy a leer lo que dice ahí, ¿cierto? Seguridad pasiva o secundaria, dice, es la seguridad diseñada para minimizar la posibilidad de daños que sufran los ocupantes una vez haya sucedido una colisión. No solamente una colisión, no solamente un choque entre vehículos, también puede ser un volcamiento, ¿cierto? Cualquier situación que termine en siniestro, ¿de acuerdo? Entonces el vehículo está diseñado para protegernos de alguna forma. Ok, miren, protegernos, mira el término importante. Así como la seguridad activa o primaria, ustedes la van a relacionar con el concepto de evitar, de prevenir. La seguridad pasiva o secundaria, ustedes ahora la van a relacionar con el concepto de proteger. Ya la seguridad pasiva o secundaria nos protege para que suframos los menores daños posibles. No se olviden, esa es su función principal. Ya, rápidamente, ¿alguien me puede dar un ejemplo de algún sistema de seguridad pasiva que tiene el vehículo? ¿De algún sistema que nos proteja? Rápidamente, muy bien, Silvana, me acaban de decir, uno de los más importantes, cinturón de seguridad excelente. Y ahí están, ahí hay varios, ahí están en la diapositiva, ¿cierto? El airbag también. El cinturón de... Una pregunta adicional. ¿El airbag reemplaza el cinturón de seguridad? ¿Lo podría reemplazar? O sea, si mi auto tiene airbag, yo no uso cinturón de seguridad. ¿Qué me puede responder eso? Para nada, ¿cierto? Trabajan en conjunto, muy bien, son complementarios, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Y el cinturón de seguridad debe ser bien usado igual, para que cumpla su función, ¿cierto? Que no esté torcido, que no esté suelto, que esté bien ajustado, que esté bien anclado, que la banda inferior vaya sobre las caderas y no sobre el abdomen, todo eso, ¿de acuerdo? Los sistemas de retención infantil, muy bien, Alexandra, también la misma función que el cinturón, es un elemento de retención igual, pero para los más pequeñitos, de uso obligatorio. Muy bien, excelente, Alexandra, muchas gracias. También un sistema de seguridad pasivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vania me pregunta si hay un mínimo para pasar la revisión técnica. Vania, esa pregunta sigue como muy amplia. Pero mira, yo voy a tomar tu pregunta y voy a encontrar que tienes razón. En la planta de revisión técnica justamente nos revisan los sistemas de seguridad pasivo y activo del vehículo. ¿Ya? Ellos tienen una tabla, hay una tabla donde van chequeando. Sí, ellos tienen un estándar. Ya te pueden perdonar algunas cositas muy sencillas que pueden haber alguna leve falla que no sea relevante para la conducción. ¿De acuerdo? Pero hay un mínimo. No. Me dice Loreto, me dice la imagen, dice Luna. Ah, buena pregunta, Loreto. Excelente, Loreto. Voy a lunas. Muy bien. ¿Qué son las lunas? Dentro del auto va una luna, no.
Se refiere a la luneta, que en Chile conocemos como la luneta o vidrio trasero o vidrio en general. También, para que ustedes sepan, los vidrios, a ver, hay algunos elementos, una cosa importante, para ir cerrando ya este capítulo de acá. Hay algunos elementos que combinan ambas seguridades, que son de seguridad activa y pasiva. Por ejemplo, los parabrisas, los vidrios, las lunetas del vehículo, luneta se le llama generalmente al vidrio trasero. Ojo, luneta se le llama al vidrio trasero y parabrisas al delantero. ¿De acuerdo? Parabrisas, vidrio delantero, luneta, vidrio trasero y los laterales. Así le llamamos en Chile. ¿Okay? Estos elementos forman parte de la seguridad activa y pasiva. ¿Por qué la seguridad activa? Porque usted puede ver a través de ellos, permite una perfecta visibilidad desde y hacia el interior. Seguridad activa. También lo protegen de las brisas, de la lluvia, mientras usted va manejando. Perfecto. Y seguridad pasiva, ¿por qué? ¿Por qué pasivo? Porque si ocurre un accidente, estos vidrios son especiales, no son como el de la casa. Estos no se astillan, deben ser inastillables para que provoquen los menores daños posibles. Si también todos los elementos internos del vehículo deben tener superficies amigables. Cada vez se hace más estudios con respecto, ¿cierto?, al daño que puedan producir. O sea, puntas redondeadas, no aristas puntiagudas dentro del vehículo, en lo que son los elementos del tablero, la misma columna de dirección, el volante, todo eso. Todo está pensado hoy en día y cada vez se sigue avanzando más. La industria sigue haciendo modificaciones para que en caso de accidente nos produzcan los menores daños posibles. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la seguridad pasiva, protegernos, que suframos los menores daños posibles. ¿Ya? Muy bien, su pregunta ahí, tirar las lunas. Espero que haya quedado claro. Se refiere a los vidrios del vehículo. Perfecto. Siguiendo con la seguridad pasiva, esto ya lo hablamos. Aquí tenemos, ¿cierto?, un detalle súper importante. Aquí tenemos una estadística. Es muy buena recordar, porque igual se pregunta en el examen. ¿Ya? El airbag y el cinturón de seguridad actúan en complementario, ya lo dijimos. ¿De acuerdo? Dice que el airbag y el cinturón de seguridad en conjunto reducen hasta un 20% la posibilidad, la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Justamente. Y ya lo hablamos, que el airbag no es eficaz trabajando solo. Va complementando el cinturón de seguridad. Perfecto. Otro elemento súper importante de seguridad pasiva que tenemos es el apoyacabezas. ¿De qué nos protege la apoyacabezas en caso de accidente? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué nos protege la apoyacabezas en caso de accidente? ¿Alguien me puede dar su opinión? Exactamente, Vania, muchas gracias. Lesión cervical del efecto latigazo, ¿cierto? El efecto latigazo, ¿cierto? El apoyacabezas debe andar regulado correctamente a la altura, que más o menos lo tengamos con una presión a la altura de nuestra vista. No sé si me pueden ver a mí en la imagen ahí de la cámara, a la altura de nuestra vista, aquí, en esta parte de la nuquita, debe sentirse el apoyacabezas, ¿ok? Lo más separado que yo podría ir, ojo con los apoyacabezas, lo más separado que podría estar de mi cabeza, o aproximadamente la distancia de mi cabeza a la apoyacabezas, muchas gracias, Loreto, le iba a preguntar, pero tú me ganaste, unos 4 centímetros aproximadamente, ¿ya? Es un aproximado, ¿cierto? ¿Ya? No muy separado, no puede estar por decir a unos 20 centímetros, a unos 15 centímetros sería muy lejos, y el efecto latigazo puede surgir igual. Esa también es una pregunta en el examen, ojo con eso. Muy bien, estimados. Ustedes pueden igual revisar después en el manual más elementos de seguridad pasiva y seguridad activa del vehículo. Y vamos con el último tema. Leyes físicas presentes en el transporte. Bien, cuando conducimos un vehículo, hay diferentes leyes físicas que nos afectan sí o sí. ¿Ya? A mayor velocidad son más notorias, ¿cierto? También depende del tamaño del vehículo, su estabilidad, de cómo lo conducimos y todo eso. ¿De acuerdo? Una de esas es la inercia, ¿ya? Que se produce por la energía cinética. ¿Alguien sabe lo que es la energía cinética? Cuando hablamos de energía cinética, ¿alguien me puede decir con qué lo relacionamos? Exactamente, Vania, muchas gracias. El movimiento. Un cuerpo al moverse, mientras más rápido circula, genera más energía cinética. Hay como muestra, por ejemplo, una imagen de un ciclista que tropezó con algo y pasó de largo. Parece que fue a golpear contra un vehículo. Supongamos que hay un vehículo y supongamos que hay una piedra grandota, ¿cierto?
Supongamos una piedra grandota, y va este ciclista súper rápido, pedaleando, pedaleando, pedaleando. De pronto chocó, la bicicleta paró en seco, chocó contra un elemento. Pero ¿qué pasa con el cuerpo del ciclista? Sigue viajando, ¿cierto? Sigue viajando debido a la inercia o energía del movimiento. ¿Por qué? Porque con la velocidad que llevaba, el ciclista fue acumulando mucha energía cinética. Todo cuerpo, todo móvil que se desplaza genera una cantidad de energía cinética. A mayor velocidad esto va aumentando. De hecho, aumenta 4 veces la energía del movimiento, ¿cierto? Si usted dobla la velocidad, por ejemplo, si iba a 30 y pasó a 60 kilómetros por hora, primero iba a 30 kilómetros por hora, después pasó a 60 kilómetros por hora, ¿ya? O sea, dobló su velocidad, la energía cinética que está produciendo aumenta 4 veces. Increíble, ¿ok? Por eso, cuando el móvil que nos transporta para en seco, nosotros seguimos viajando con la energía cinética que acumulamos. Y esto es aplicable a todo tipo de vehículo, cualquier móvil. Por eso la importancia del cinturón de seguridad, ¿ok? Porque generalmente un conductor, ¿cierto? Un vehículo que sus ocupantes van sin cinturón de seguridad, en un impacto violento tienden a salir arrojados violentamente fuera del vehículo, ¿ya? Imagínense que un choque sin llevar cinturón de seguridad desde un cuarto piso equivale, perdón, a 40 kilómetros por hora, fíjate la respuesta antes de la pregunta, a 40 kilómetros por hora equivale como tirarse desde un cuarto piso de un edificio así de lleno al pavimento, a 40, que no es tan fuerte. Así de violento el impacto por la energía cinética acumulada, ¿ya? Otro efecto muy notorio e importante de las leyes físicas es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga que no es más que la que tiende a sacarnos fuera de la vía, ¿cierto? Al tomar determinada dirección o al cambiar, ¿cierto? La dirección. ¿Qué ocurre con el desplazamiento, con la velocidad y con la energía cinética? Un cuerpo, al ser acelerado, siempre tiende a seguir derecho. Siempre. A mayor velocidad, más recto tiende a seguir. Por eso, cuando usted va a virar en una esquina, antes de virar, usted debe disminuir la velocidad, porque de lo contrario pasa de largo, ¿cierto? Misma noción la aplicamos en las curvas y a cualquier cambio de dirección o giro. Por eso es que tenemos que bajar la velocidad, ¿de acuerdo? Este efecto de fuerza centrífuga puede ser mayor o menor de acuerdo a dos cosas importantes. De acuerdo a dos cosas importantes. A la velocidad y a otra. El efecto de la fuerza centrífuga puede ser mayor o menor. Yo dije ya uno, de acuerdo a la velocidad. Y el otro, de acuerdo a... Sí, también tiene una relación, Sebastián, pero lo más importante. Ahí está, Débora lo acaba de decir. Muy bien, Débora. Excelente. Por favor, lea a su compañera. Ella dio la respuesta correcta y esta pregunta suele salir también. El efecto de la fuerza centrífuga puede ser mayor o menor de acuerdo a la velocidad que aplicamos al vehículo y de acuerdo al radio o ángulo, también puso Débora, de la curva. Muchas gracias, Débora, muy bien. Entonces el efecto de fuerza centrífuga nos puede afectar más o menos, de acuerdo, en una curva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vehículo, cierto, tiende a desplazarse en línea recta o tiende en el fondo a ir al lado opuesto a la curva, hacia el lado contrario. La fuerza centrífuga tiende a sacarnos al lado contrario de la curva siempre. ¿De acuerdo? Por eso es importantísimo. Disminuir velocidad, situarse más a su derecha en la curva. Una vez que usted pasó o superó la mitad de la curva, aproximadamente puede comenzar a acelerar nuevamente para salir de la curva. ¿Ok? También tenemos la fuerza de gravedad, una fuerza de la ley física también muy importante. Esto es como más simple de entender, ¿cierto? En una pendiente, ¿qué va a pasar? Vamos a tender a ir más rápido, obvio, ¿ya? Por ende, es muy importante que usted cuando baje pendientes, sobre todo si son muy pronunciadas, antes de bajarla ya seleccione un cambio adecuado. Use los frenos cuidadosamente, regulándolo, de acuerdo a la velocidad que va sintiendo en el vehículo. No abuse mucho los frenos, tampoco vaya sin freno, pero lo voy regulando, tiene el cambio adecuado. Muchas veces me preguntan, esta pregunta es muy repetida, profe, ¿en qué cambio? Bueno, eso depende de la intensidad de la pendiente. Siempre yo les digo, sabes que yo no te puedo responder a esa pregunta porque yo no sé de qué cuesta me estás hablando tú. Y ahí recién los alumnos me dicen, profe, ¿sabe qué?
estoy hablando de los alumnos presenciales en la práctica. Me refiero a la cuesta tanto, o me refiero a la cuesta tanto. Acá en la ciudad donde yo estoy hay muchas cuestas, muchas pendientes, ¿ya? Entonces, la pregunta, profe, ¿en qué cuestan los cambios? Muy general, muy general. ¿Por qué? Porque hay pendientes así, ¿cierto? Hay pendientes así, hay otras más empinadas todavía, pendientes con curvas, pendientes rectas, pendientes con ripio, con pavimento. Entonces, todo eso va a variar de acuerdo al cambio que usted va a ocupar. Por ejemplo, la pendiente levemente inclinada, usted la puede subir o bajar en tercera. Y también depende del vehículo y de la carga que lleva. Entonces, esto es muy variable. No se obsesionen tanto con eso, ¿cierto? La práctica, la experiencia le va a enseñar a sopesar su vehículo cuando tiene más fuerza y cuando tiene más retención. Aprenderlo de memoria algunas cosas no es muy conveniente porque usted le dijeron, tienes que ir en segunda en todas las cuestas. Y muchas veces no va a ser el cambio más indicado. ¿Ok? Así que ese es mi consejo práctico, ¿de acuerdo? Un cambio adecuado, ¿ya? Incluso por si alguien puso primera, imagínense, primera en la cuesta, te puso tráfico, ¿vale? Como a la vuelta de la rueda y se empezaba a pasar de revolución en el motor. ¿Ya? Entonces, a veces sí, si una cuesta en ripio muy empinada, una cuesta así, camino el ripio y un día en primera despacito, bajando o subiendo, porque si no la puede subir. Pero si es en la ciudad, si es una cuesta así como la que está el camioncito acá, era un vehículo liviano, segunda sería como lo adecuado. Pero ya dije, depende de muchos factores, ¿ok? Ya, sin duda sí que la gravedad nos afecta. Eso es lo que queremos rescatar. Por ende, hay que ser conscientes tanto al subir como a bajar pendientes, que tenemos un efecto adverso y que tenemos que saber regular con el sistema de frenado y también con la caja que nos va a ayudar. Jamás desenganchar un vehículo. ¿Qué es desenganchar un vehículo? ¿Quién me puede decir qué cosa es desenganchar un vehículo? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Será algún gancho? ¿Tendrá algún gancho que hay que sacarlo? No, es dejarlo en neutro. Muy bien. Antiguamente, los vehículos con carburador, muchos conductores cuando agarraban una pendiente, lo dejaban en neutro porque supuestamente economizaban más benzina. Puede haber sido, sí, quizás, algo de razón puede tener. Pero hoy en día es todo lo contrario. En los vehículos con inyección no se economiza, sino que se gasta más. Y más aún es peligroso, porque las pendientes, no solamente los frenos nos ayudan a retener el vehículo, sino que también el cambio. Cuando hablan de enganches, se refiere al cambio, la marcha. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, eso. Es uno de enganches, ¿de acuerdo? En el fondo eso, ya. Ese cambio adecuado, porque usted puede poner el adecuado, nos ayuda a retener el vehículo a través del sistema de transmisión. Recuerden la foto en mecánica que vimos recién, ¿de acuerdo? A ver, voy rápidamente a eso para terminar con lo que es el enganche, porque sé que siempre hay dudas con esto. Vamos a la foto mecánica, acá está. Esta foto está buenísima. Si pueden sacar un pantallazo. Si el motor va trabajando en unas revoluciones medianamente bajas. El motor va trabajando a revoluciones medianamente bajas. Va a hacer que todo siga un poco más lento. Ya va a ayudar a controlar y ese movimiento va a ir más lento a través del sistema de transmisión. Lo que va a hacer que el giro del eje también sea más lento. O sea, que hay una retención o frenado de motor. Es lo que produce el enganche, estimado, en un cambio bajo, en un cambio que también me ayuda a frenar o a contener el vehículo. No es la solución total, porque debe irse regulando con el freno. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados, y vamos al último ejercicio que este lo guardé para el final. Ah, no, queda una cosita más. Una cosa más. De acuerdo a las leyes físicas, igual cuando estacionemos en pendiente, podemos aprovechar a nuestro favor. Cuando usted deje su vehículo estacionado en una pendiente inclinada, ¿cierto? Mediana o poca o un poquito más de inclinación, aproveche esta misma energía física, ¿para qué? Para dejar su vehículo frenado contra la cuneta, ¿ya? Cuando usted estaciona en línea, un paralelo, usted se aplica a la cuneta y va a dejar las ruedas giradas, que están bajadas, acá están las flechas bajadas, hacia la cuneta. Entonces, usted en este punto, yo voy a marcar, aquí vamos a marcarlo, en este punto de acá, ¿cierto? Está la rueda contra la solera, o sea, la solera es una especie de cuña. Usted aprovechó la solera en una especie de cuña. Eso es en bajada, las ruedas quedan mirando hacia la acera, quedan mirando, hacia la acera peatonal, para que la rueda quede contra la cuneta, ¿de acuerdo? Ahora, cuesta arriba, si usted estaciona hacia arriba, ¿cierto? ¿Ya?
en su vida, va a hacerlo al revés. Las ruedas van a quedar mirando en esta dirección, hacia la calzada. Las ruedas van a quedar mirando hacia la calzada. ¿Ya? Aquí estaban mirando hacia la cuneta, ¿cierto? En su vida usted lo va a hacer al revés, las ruedas van a quedar mirando hacia la calzada. ¿Para qué? Para que sea la parte trasera de la rueda, ahí hice un círculo yo, la que se acuñe, la que queda atascada contra la cuneta. Y eso va a hacer que el auto no se vaya hacia atrás, porque está en subida, ¿cierto? O sea que usted, aparte de dejar puesto el freno de mano de estacionamiento, aparte de dejar puesto un cambio, cuando yo apagó el motor, dejé puesto un cambio para trabar todo el sistema de transmisión. Aparte de eso, va a aplicar una tercera forma de frenar su vehículo, que es aprovechando la cuneta, para que el auto no se vaya para atrás o no se vaya para adelante, depende de la posición que esté, ¿de acuerdo? Esos consejos. Y ahora sí, para finalizar estas leyes, este último ejercicio, que muchos igual a veces les cuesta entender, que es con respecto igual a la ley física, ¿ya? Yo mediando lo que son las distancias de reacción, de frenado y de detención, ¿ok? Con este dibujito, yo creo que se lo voy a explicar fácilmente. Primero que nada, para empezar esta explicación, debo decirles que detener un vehículo cuesta mucho. No es algo, dependiendo de la velocidad que lleve. A mayor velocidad, le va a costar más detener un vehículo. ¿De acuerdo? Cuando yo hable de detención, me refiero a pararlo totalmente. ¿De acuerdo? Ya. A mayor velocidad, usted va a ocupar más metros, ¿cierto? A menor velocidad, va a ocupar menos metros. Con energía cinética, obviamente. ¿Cierto? ¿Se puede calcular esto? Sí, hay unas fórmulas para calcular más o menos cuántos metros voy a avanzar en cuanto yo reacciono. Y después cuántos metros voy a avanzar en cuanto yo comienzo a frenar hasta que logro frenar el auto. Y por último, sumando ambas, voy a poder calcular cuántos metros yo voy a calcular en una detención total. ¿De acuerdo? Sí, Camila. Mira, ya, muy buena pregunta, Camila. Muy buena pregunta. Porque uno puede decir acá, o alguien quizá, un conductor antiguo, de repente puede decir, oye, ¿para qué tienes que aprenderte las matemáticas? Esta cuestión, tú no vas a tener tiempo en una emergencia de estar sumando, restando esto, o multiplicando estas cosas, no te va a servir en la práctica. Mentira. Sí sirve. ¿Sabe por qué? Porque esto sirve para tomar conciencia de que detener un vehículo no es algo automático, de que demora una cantidad de lapso. Aunque usted no se lo aprenda de memoria, pero ya cuando hace los ejercicios va a tener usted una noción de que a determinada velocidad complica mucho más el ver reaccionar, usted avanza muchos metros. Y cuando piensa hasta que logra parar, va a avanzar más metros más, ciertas cantidades de metros. Entonces, a mayor velocidad, más usted se demora en detener un vehículo. No es algo automático. No es que toqué el freno y el auto paró. No, no es así. Esto es un tiempo de reacción. Vamos a hablar de eso. La distancia de reacción. ¿Qué cosa es la distancia de reacción? Se conoce como distancia de reacción la distancia que usted recorre desde que el vehículo, desde que usted se percata de un peligro hasta que comienza a frenar. Comienza, todavía no frena. Se percata un peligro. Ejemplo. Usted va conduciendo con su auto tranquilamente por una carretera a unos 80 kilómetros por hora aproximadamente, ya por la carretera. Y de pronto usted se da cuenta que más adelante hay una vaquita, un animal en el camino. ¿Qué hace usted? Usted dice cáspitas, ¿cierto? O en chileno quizás dice otra palabra, ¿cierto? Ya. Y se preocupa, ¿cierto? Ahí viene la reacción, ¿cierto? Abrió los ojitos y soltó el acelerador. Y va a llevar su pie al freno seguramente. Esa es la reacción. ¿Cuánto debería demorar en eso, en hacer eso? No más de un segundo. No más de un segundo en hacer eso. ¿En cuánto a tiempo? En cuanto a tiempo, no más de un segundo entre que usted vio el elemento del peligro. En este caso, pues una vaquita. Puede ser un peatón, puede ser un accidente, cualquier cosa. ¿Ya? Pues una vaquita, yo. Usted en la carretera, no son las ruedas, carretera, bueno, puede pasar, ¿cierto? Eso es bastante factible que pase. Usted se sorprendió y dijo, oh, wow, usted reacciona. Todavía no aplica el freno totalmente, pero sí ya soltó el acelerador y llevó el pie al freno en ese leve instante de un segundo. Y el vehículo avanzó una cantidad de metros en ese segundo.
¿Cuánto avanzó ese vehículo? Bueno, hay una fórmula para determinar esto, que dice que debemos multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad. Multiplicar por 3 la primera, ya está, multiplicar por 3. ¿Cuánto es la primera cifra de la velocidad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? 8. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Sebastián. 8. 8 por 3, ¿cuánto es? 8 por 3, ¿cuánto es? 24. Muchas gracias ahí. Voy a abrir un cuadro de texto. Ahí se me perdió el... Aquí está muy claro. Ya. 24. O sea que acá tenemos 24 metros en un segundo. Solamente el reaccionar ya ocupó 24 metros. Luego, nuestro conductor, después que reaccionó, ¿cierto? Acá pongamos que aplicó el freno. Llevó su pie al freno y fue una frenada más o menos de emergencia, media brusca. Entonces aplicó el freno y el vehículo igual avanzó. No crean que paró automáticamente, si va a 80, va a 80. Incluso se arrastró sobre el pavimento, ¿de acuerdo? Todo ese lapso que avanzó desde que aplicó el freno hasta que logró parar el vehículo se conoce como distancia de frenado. Distancia de frenado es, entonces, desde que el conductor toca el freno hasta que logra parar el vehículo. Para sacar esa distancia aproximadamente, porque no es exacto, aproximadamente en condiciones normales, dice que usted debe multiplicar la primera cifra de la velocidad por 5. Muy bien, ya me están escribiendo ahí. La primera cifra de la velocidad por 5. 8 por 5, ¿cuánto es 8 por 5? Creo que alguien se equivocó ahí, sí. 8 por 5, muy bien, 40. Imagínense, harto, ¿ah? 40 metros avanzó, pongamos que son metros, 24 igual eran metros, ¿ya? 40 metros avanzó ese conductor desde que tocó el freno hasta que logró parar el vehículo totalmente. Listo. Tenemos entonces que 80 kilómetros por hora, la distancia de reacción es de aproximadamente unos 24 metros. La distancia de frenado es aproximadamente de unos 40 metros. Ahora, si sumo las dos, si sumo el resultado de distancia de reacción más distancia de detención total, más distancia de frenado, repito. Si sumo el resultado de distancia de reacción más distancia de frenado, lo sumamos, obtenemos lo que se llama la distancia de detención total. Ahí se lo marqué. Sumen, por favor, 24 más 40, ¿cuánto le da? 64 metros, muy bien. O sea que a 80 kilómetros por hora, pongamos acá entonces 64 metros. A 80 kilómetros por hora, como es un buen conductor, seguramente lo vio a tiempo, porque ya la visión viene adelante, ¿cierto? Pero que desde que reaccionó hasta que logró parar el vehículo, ese vehículo avanzó unos 64 metros aproximadamente. Supongamos que alcanzó a parar y no mató a la vaquita, supongamos, no colisionó, que eso sería bastante grave igual. También colocó la luz de advertencia de peligro y todo aquello, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Espero que se haya entendido esta fórmula, ¿cierto? De lo que es la distancia de reacción y distancia de detención. Y por último, acá hay unas variables, ¿ah? Hay unas variables a tener en cuenta. Acá vemos de nuevo la reacción, lo que yo comenté delante. Ver, pensar y pisar el pedal, eso es reaccionar. Eso ya lo comenté, lo expliqué delante. Acá nos da otro ejemplo con un peatón. Ahí está el pincelcito, que buena esta imagen. Un pincelcito, ¿cierto? Desde que vio el peatón, pensó rápidamente, como usted experimentaba, es más automático, ¿cierto? Porque ya está inserto dentro de él. El principiante va a demorar un poco más porque es algo nuevo. Tiene que pensar lo que hago y va a demorar quizás más. Y de ahí llevar su pie al freno, eso es la reacción, ¿ok? Un segundo aprox, ya lo dijimos, ahí está. ¿De acuerdo? Y por último, para cerrar este tema, hay algunas variables acá de las leyes físicas, igual de antes hablé un poquito de esto. Recuerden, porque estas preguntas suelen aparecer, cuando doblamos la velocidad, la distancia de reacción se duplica, aumenta 2 veces. Aumenta 2 veces. No son tantas preguntas, Vania, pero de vez en cuando te puede aparecer una. De esto que acabamos de hablar, sí te pueden aparecer, ¿de acuerdo? Y la distancia de frenado se cuadruplica, aumenta 4 veces, ¿de acuerdo? 4 veces. Al mismo tiempo, la energía cinética también aumenta 4 veces. O sea que la energía cinética, o mejor dicho, la distancia de frenado, es equivalente a la energía cinética. Son equivalentes. Ambas se cuadruplican al doble de la velocidad. Solamente la distancia de reacción aumenta 2 veces. ¿De acuerdo?
Dicho eso, y para cerrar el tema, estimados, vamos a nuestra batalla el día de hoy rápidamente. 10 preguntas rápidamente. Vamos a la batalla de preguntas. Ahí vamos. Comenzamos. Rapidito, pregunta número 1. ¿Conduzco mi automóvil con más seguridad? Sí. A. Uso gasolina en vez de otro combustible, aprendo cómo funciona para tenerlo en buenas condiciones y no cambio el filtro de aceite del motor. Alternativa B, la correcta. Aprender funcionamiento. Hoy día ustedes aprendieron algunos principios de funcionamiento, ¿cierto? Y los mantenimientos. ¿Y para qué sirve cada sistema? Dentro del acotado tiempo que tuvimos, ¿cierto? Ojalá hayan captado algo y aprendido algo nuevo hoy día y les sirva para su vehículo. Pregunta número 2. Si el derrape es fuerte como norma general, derrape es que las ruedas traseras resbalen y el vehículo termine atravesándose en la vía. ¿De acuerdo? Esto también es determinado por la velocidad del vehículo y también por malas maniobras del conductor. Ya. Como norma general dice A, no debe frenar ni desembragar. B, gira el volante hacia el lado al que no se derrapan las ruedas traseras. Y C, levante el pie del acelerador. ¿Qué harían ustedes? No se debe ni frenar ni desembragar. Obviamente que no debe hacer eso. Pero también puede usted levantar el pie del acelerador. Acá tenemos 2, ¿cierto? 2. Está entre la A y la C. A ver, yo voy a marcar lo que la mayoría me dice. Ahí veo 2C. La B no. La B descartar totalmente porque termina siendo trompo más. Veo 2C, veo una A. Vamos, más opiniones. A. ¿Qué más? ¿Quién da más? Otra vez una C de nuevo. A. Ya, mayoría la A. Ustedes mandan, marcamos la A. Muy bien, vamos con la... Ahora están marcando la C. Ya, a ver, ahora son mayoría C. Ya, marquemos la C. Ya, ok. Luego le analizamos. 3. ¿Cuál es la razón principal por la que la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser de unos 25 centímetros? La imagen lo dice todo. ¿Cuál es la razón principal por la cual usted no debería ir muy apegado al volante? Exactamente, esto está fácil, ya esto estaba fácil, acá no hay mucha duda. ¿Sí? Porque la distancia, exactamente, justamente aproximadamente la distancia que ocupa el sistema de airbag al explotar. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es la función del velocímetro? ¿Qué cosa nos marca el velocímetro? La distancia recorrida, no sé cuántos kilómetros. Alternativa B, me dicen todo. Ok, marcamos la B, indicación de velocidad de circulación. La temperatura del motor, las revoluciones del motor, eso lo marca el tacómetro. Ya, alternativa B estaba fácil, no quería Beatriz. La D no es, las revoluciones del motor no marca el tacómetro, ¿ya? El velocímetro marca la velocidad. Velocidad. Velocímetro. Pregunta 5. Acá está lo que recién hicimos. Usted va circulando a 50 kilómetros por hora a lo largo de un camino plano y de asfalto. Las condiciones climáticas son buenas, o sea, todo está normal. Frenos neumáticos buenos. En estas circunstancias, detenerse, ¿cuánto tiempo le tomará detenerse? Hay que hacer todo el ejercicio completo, porque nos están preguntando detenerse, o sea, distancia de detención total. 5 por 3, vamos rápidamente, 5 por 3, ¿cuánto es? 5 por 3, 5 por 3, ¿quién me dice 5 por 3, cuánto es? 15, 5 por 3, 15, muy bien. Ahí está lista distancia de reacción, guardemos los 15. Ahora, 5 por 5, 5 por 5, 25, muy bien, ahí tenemos distancia frenado. Sumemos 15 más 25. 15 más 25, ¿cuánto les dio? 15 más 25 les dio 40. ¿Cuál de las 4 es la que más se aproxima a los 40? De las 4 alternativas, ¿cuál es la más cercana? Hay que buscar la más cercana porque esto no es exacto. Esto no es exacto. La más cercana es la D. Muy bien ahí, marcamos la D. Ya. Vamos con la siguiente pregunta, número 6. La distancia frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Recién lo dijimos, fue lo último. ¿Falso o verdadero? La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Esto es verdadero, aumenta 4 veces, no se olviden, recién lo vimos. Fue lo último que vimos en la presentación. ¿Ya? Pregunta número 7 dice, ¿cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario? Sistema de seguridad pasivo. Está fácil, ¿ah? Suspensión, dirección, cinturón de seguridad, ¿cuál pertenece al pasivo? Secundario o pasivo, recordemos que es lo mismo. Ya, muy bien, la C me marcaron. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? Marcar lo verdadero. A ver, ¿qué opinan ustedes?
¿Cuál es la verdadera acá? Relacionado con el cinturón de seguridad. B y C dice Beatriz, la B para quienes viajan haciendo. No, mentira. La B, el cinturón de seguridad, es útil para todos. Y la C dice las bolsas de aire reemplazan a ventajosos. No lo reemplazan, todo lo contrario. Actúan en conjunto, acuérdense. Muy bien, la alternativa correcta sería la A. La única correcta, la B, es falso. Los airbags tampoco reemplazan al cinturón de seguridad y usar el cinturón de seguridad va a ser siempre necesario. No son las carreteras. Así que la A es la única acertada. Ya. Pregunta 9. El líquido refrigerante pasa por los canales del motor ¿hacia dónde va el líquido refrigerante para que se enfríe? Lo explicamos delante, ¿cierto? Está en la buta verde. Exactamente, muy bien, alternativa C, la correcta en realidad. Y última pregunta. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, acá hay una acción que usted puede hacer con el volante para corregir esto. Si la cola se va hacia un lado, ¿cómo usted corrige esto? Girando la rueda en sentido contrario a la cola, a la patinada, girando la rueda en el mismo sentido de la patinada, o frena bruscamente. A ver si me ven a mí aquí, yo estoy en una silla que se mueve. Voy a moverme acá, me voy a alejar un poquito y por favor quiero que me vean en la cámara. ¿Ya? Las ruedas, la cola de mi vehículo va a patinar hacia mi derecha, hacia allá. ¡Pum! Se fue la cola hacia allá. Voy a girar al lado contrario. ¿Qué va a pasar? Termino girando más y haciendo trompo. Mírenme de nuevo ahora. Nuevamente, la cola de mi vehículo se va a la derecha. ¡Pum! Se fue a mi derecha. Voy a girar al mismo sentido la patinada. ¿Qué hago? Me termino enderezando. Así controlo el vehículo. Dicho eso, respuesta B la correcta. Ahí está. Al mismo sentido de la patinada. Finalizamos la batalla y estaban totalmente equivocados en la pregunta número 2. Si bien es cierto, dejar de acelerar podría ser una opción, ¿cierto? Acá está. ¿Ya? Lo más importante es no frenar ni pisar el embrague para nada. Si usted mantiene un poquito de acelerado, incluso podría enderezar más rápido. Era alternativa a la correcta. Solo una mala ya no importa. Lo importante es que no quede el... Seguro que la mayoría dijo, ah, Ignacio, yo lo fui contando y después todos se fueron por la C. Por eso yo la cambié. Pero igual quería que se equivoquen en esta. ¿Por qué? Porque el error se aprende. Así que perdonen la maldad. Ya, estimado, muchas gracias por su atención prestada. Estamos cerrando la sesión del día de hoy. Fue un poquito larga. Espero que haya sido de provecho para ustedes. ¿Ya? Nos vemos mañana a las 11 nuevamente con un nuevo tema de nuestro libro del nuevo conductor. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. A las 10 de la mañana hay video 3 igual para los que quieran participar. Gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Nos vemos mañana. Chau, chau. Cerramos sesión.